capítulo número 11 de los Hebreos tiene por título la fe. Pero vamos a hablar un poquito en esta noche acerca del versículo 6. Y dice la poderosa palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Empecemos por esa parte. Y todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros antes o ahora que ya somos hijos de Dios, hemos puesto nuestra mirada en algo creemos. Hasta los que dicen no creer en Dios, en algo creen. Tienen convicción en algo, porque en la vida no hay nadie que se la pase sin creer en nada. Eso es absolutamente falso. Todos los seres humanos afirmamos tener una fe, aunque no sea hacia Dios, en algo la tienen, a algo o a alguien le están creyendo. Eso es una realidad. Y en este tiempo vemos como a pesar de haber venido de una temporada difícil, muchos que parecían en su momento, a raíz de la temporada difícil llamada pandemia, pusieron su mirada en el Señor. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por la pandemia, porque ha sido el tiempo donde más se ha predicado y compartido la palabra de Dios. Amén. Y muchos colocaron su mirada al Señor y desviaron la mirada de todo aquello que no era Dios, ¿cierto? Y empezaron a seguir pastores cristianos, evangélicos, aún la iglesia tradicional, el que se decía que no creía en nada, empezó a creer. Pero tan pronto se creyó que ya todo estaba bien, nuevamente quitaron la mirada del Señor y la volvieron hacia lo que a ellos no le demandaba ninguna clase de compromiso. Amén. Ninguna clase de compromiso. Otros, por el contrario, sí quedaron afirmados. Y gloria a Dios por eso. Porque eso era lo que Dios estaba buscando. Amén. Incluso nosotros como iglesia del Señor sufrimos bajas y deserciones. Que hasta el sol de hoy hay sillas en este lugar que tienen sus nombres y todavía no han venido a tomar posesión de ellas. ¿Cierto? Otros, por el contrario, a pesar de las pérdidas humanas, dejaron de creer en que Dios es bueno, en que Dios es fiel, porque Dios permitió la muerte de mi familiar y aquel que es impío, aquel que no ama a Dios, todavía sigue con vida y con salud. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de fe, el mismo libro de Hebreos nos habla que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no estamos viendo, la convicción de lo que no se ve. Todos siempre estamos esperando algo, hermanos. Todos esperamos algo en algún momento, sea algo material, algo espiritual, pero algo estamos esperando. Y lo que estamos esperando es bueno, porque ninguno está esperando que el mal venga contra nosotros. Esperamos lo bueno. Cuanto más nosotros que creemos que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Cierto? Entonces la fe implica el creer. La fe es la certeza de lo que se espera. Si yo tengo la certeza de que algo va a llegar a mi vida, estoy creyendo que es una realidad, aunque mis ojos no lo estén viendo todavía. La fe lleva implícito el creer. El creer que lo que estoy pidiendo me será concedido, aunque todavía no lo esté viendo. Aunque todavía no lo esté viendo, yo creo que si estoy enfermo, voy a recibir mi sanidad, aunque todavía no la esté viendo. Amén. Eso es lo que yo creo. Amén. La gloria sea para Dios. Pero la Biblia es clara. Y a mí cada vez que leo la Biblia más me enamoro. Antes yo leía la Biblia unos años atrás como un libro, no les voy a mentir. Tal vez como un libro de enseñanza más. No un libro donde Dios me hablaba, sino de un libro donde había muchos ejemplos para mi vida que yo podía tomar.
pero no para enseñarme, sino simplemente pensando en corregir a otros. Pero gloria a Dios, porque Dios es el que transforma los pensamientos. Amén. Desde nuestro corazón hasta nuestra mente, todo lo transforma. Y la Biblia es tan clara y tan preciosa y tan hermosa que nos habla de fe. Pero no te dice, ni me dice a mí, cree un mes, cree una semana, cree un año, cree 2 años y tu milagro será concedido. ¿O dónde en la Biblia lo dice? Porque yo no lo he encontrado. En la mía no lo dice. No sé si en la suya. La Biblia no especifica ni determina un tiempo para el milagro, para recibir lo que estamos esperando. No lo especifica en ninguna parte. Y tenemos un gran ejemplo y fue Abraham. ¿Cuántos años duró Abraham esperando un hijo? 25 años después de que la palabra fue dada. 25 años. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel esclavizado en Egipto? 400 años. No hay un tiempo ni hay un periodo. No hay un tiempo donde la Biblia dice, en Primera de Yahaira, capítulo 5, versículo 10, cree un mes y en 2 horas tu milagro será concedido. Eso no existe en ninguna parte. Por lo tanto, nosotros debemos estar siempre en una actitud hacia el Señor de espera permanente. Espera permanente y espera continua. En la Biblia, muchos personajes, al igual que tú y que yo le creyeron al Señor, creyeron una palabra. Y aquí mismo en este capítulo 11, en el verso 7, nos habla de Noé. Y dice la palabra de Dios, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué hizo Noé? Creyó una palabra, construyó un arca. Construyó un arca, anunció lo que el Señor quería transmitirle al pueblo, pero la gente no creyó. Y vemos cómo en la vida nos encontramos con diferentes tipos de personas, los que creen y los que no creen. A todos Dios nos ama, pero la decisión de si tenemos fe o no es tuya y es mía. No es responsabilidad del Señor, ni es responsabilidad del pastor ni del líder. Es nuestra. Es nuestra. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad si le creo más al dictamen médico que a lo que Dios me ha prometido. Amén. Entonces Noé creyó y construyó un arca, aun cuando ni siquiera se había visto una gota de agua. Y en esa arca, ¿qué pasó? Él y su familia fueron salvados. Y empezó una nueva historia para la tierra. Nos habla también el versículo 8 de Abraham. Abraham, siendo llamado, y Abraham lo conocemos como el padre de la fe, ¿cierto? Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Yo recuerdo tanto que cuando a mí me propusieron venir a trabajar a Cartagena, un amigo me dijo, Cartagena, o sea, barranquilleros y cartageneros. No, Señor, nos amamos. Amén, nos amamos. Ya. Pero mi amigo en ese momento sentía que yo venir a Cartagena era retroceder en lo que ya Dios había iniciado. Y no les miento, casi que hace cuestionar la decisión que mi esposo y yo habíamos tomado. Habíamos tomado como familia, porque no solamente era una decisión para Yajaira, era una decisión de familia. Y yo decía, Señor, bueno, Padre, la palabra de Dios dice que tu bendición no añade tristeza. Y yo no me sentía triste por venir a Cartagena. Y hoy le doy la gloria a Dios, porque puse mi mirada en el Señor y no puse la mirada en la voz de esa persona que quería desviarme del propósito de Dios para mi vida y para mi familia. Amén. Entonces, Abraham salió sin saber a dónde iba, solamente con una palabra. Fue obediente, salió y se movió. Amén. Pasemos más adelante y hablemos un poquito de Moisés. Moisés sacó a Israel de Egipto, es cierto. Pero ¿qué hizo Moisés? Quiso evadir lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Se identifica con Moisés? ¿Quién soy yo?
yo no sé hablar, yo no tengo instituto bíblico, yo no he estudiado liderazgo, yo no hablo como el pastor, a mí me cuesta preparar un mensaje. ¿Se identifica un poquito con alguien? ¿Usted conoce a alguien así? Si no conoce a alguien así, saque el espejo que tiene en la cartera y mire lo que ahí va a encontrar a la persona. Ahí se la va a encontrar. Y se lo digo porque yo era así. Y Moisés, ¿qué decía? El Señor quiso evadirlo. Pero el Señor, que todo lo conoce, ¿qué hizo Dios? En el libro de Génesis, capítulo 3, 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12 dice: y él respondió. ¿Quién respondió? Jehová. A mí me gusta porque Moisés le dice: ¿y quién soy yo? Y mire la respuesta de Dios. Dios no le respondió: tú eres Moisés, el hijo de Jocabed, el que nació en un tiempo donde había el asesinato de los niños, al que pusieron en un arca, al que lo encontró la hija de Faraón, al que negó llamarse hijo de Faraón. El Señor no le empezó a decir eso, que es lo que a nosotros nos gusta que nos digan. El Señor simplemente le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Y Moisés creyó. Hermano, ¿para qué llevo un mensaje? Ay, pero ¿quién soy yo? Yo no me sé la palabra, yo no he estudiado, yo no tengo tiempo, esto, lo otro, y excusas. Y la excusa no es para el varón de Dios, para el padre de esta casa. La excusa se la está dando a tu Dios, quien fue el que te dio los dones y talentos para que no los guardes, sino para que los uses para la gloria de Él, no para la gloria tuya. Por lo tanto, cuando usted se para aquí o en el lugar donde Dios lo ponga, no es usted, eso es lo que el Espíritu Santo coloca en su vida para que hable. Amén. Josué, más adelante. Mire, si hay una persona, a mí me encantaba el libro de Josué, no sé cuántas veces me lo he leído. Y yo decía: Josué se crió en medio de un pueblo terco, un pueblo necio, un pueblo desobediente. Y es ahí donde yo voy a los ejemplos. Había muchos con esa actitud y eran pocos. Pero él decidió seguir el ejemplo ¿de quién? De Moisés. Un hombre obediente. Por lo tanto, joven que estás aquí, hermano que estás aquí, no pongas tu mirada en el hermanito que de pronto se está desviando. Pon la mirada en aquel que te da un buen ejemplo y es testimonio viviente del poder de Dios en su vida. Amén. Y Josué vivió rodeado de un pueblo terco, un pueblo necio, un pueblo desobediente, pero él prefirió poner su mirada en el Señor y en Moisés, que fue obediente. Por eso, cuando muere Moisés, ¿a quién llama el Señor? A Josué. Amén. Y lo escoge para terminar la tarea que empezó Moisés. Moisés ciertamente sacó a Israel de Egipto, pero quien lo introdujo en la tierra prometida fue Josué. Muchos milagros y prodigios hizo el Señor a través de Moisés. Porque no, ¿cuántos milagros había visto Israel antes? Ninguno, la Biblia no lo registra. Pero con su salida de Egipto se abre un mar. Nube de día, columna de fuego de noche, maná, carne, agua de la peña. Y todavía esa gente necia. Y viene Moisés y muere, y está Josué, se levanta y el Señor lo respalda y abre el Jordán. Abre el Jordán. Y vemos cómo todos esos personajes fueron personas que creyeron, que tuvieron fe en el Señor. Ya acá en el periodo donde está nuestro amado y precioso Salvador Jesucristo, nos encontramos con una mujer que tenía que permanecer encerrada a causa de su condición de inmundicia. La mujer del flujo de sangre. No había WhatsApp donde le llegaran los videos de las predicaciones del evangelista de moda. No había el Facebook. No había Movistar, ni el otro, la parabólica donde nos llegan los mensajes. No había nada de eso. Simplemente el pararse en una ventana tal vez y escuchar lo que se oía en la calle, porque a causa de su condición de inmundicia no podía salir. Una mujer que todo lo que tenía lo gastó en las personas equivocadas. Pero cuando ella escuchó que Jesús iba a pasar por ese lugar, se armó de valor. ¿Qué hizo? Todos conocemos la historia.
Pero ¿en qué nos vamos a centrar? En que ella creyó. En que ella creyó. ¿Y en qué creyó ella? No creyó en que si yo me siento y escucho la prédica. Ella tenía una fe tan grande que simplemente dijo, si yo tocare el borde de su manto. Y tanta fue su fe que el Señor no solamente la sanó, la sanidad fue a la añadidura, el Señor la salvó. Esa era la realidad y el propósito, salvarla. Y en medio de ese contexto paralelamente está Jairo. Y Jairo desesperado, y ahora se apareció esta inmunda, y ahora que ahora voy a llevar al Señor para que levante a mi hija de la cama porque está enferma. Y llegaron los dañadores de fe enseguida. ¿Ya para qué? Ya el diagnóstico dice positivo. Ya te dieron 2 meses. Llama a recordar. ¿Ya para qué? Ya tu hija se murió. No moleste más al Señor. Pero Dios es tan precioso y mire que voltea su mirada con ojos de amor y ¿qué le dice a Jairo? Que no temas. Mire primero, no temas. Cree solamente. Y adivine qué pasó. La hija de Jairo fue resucitada porque Jairo creyó. Jairo creyó. ¿Estás tú creyendo en esta noche? ¿Qué es lo importante que debemos analizar? ¿A quién le estamos creyendo en esta noche? ¿O a qué le estamos creyendo? Porque hay una realidad que es evidente y que no podemos ocultar. Pero hay alguien que está por encima de la realidad y es el que todo lo conoce. Y ese es tu creador y es tu salvador. Pero aparte de todas estas personas que yo les he mencionado, le voy a mencionar a una sola persona. A una sola persona de la cual nos habla Filipenses 2:6. Y habla de Jesucristo. ¿Y qué dice? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te voy a hablar de la única persona que ha dado todo lo que es y todo lo que tiene, porque creyó en ti y creyó en mí. Amén. De Jesucristo. Jesús creyó en ti. Jesús le creyó al Padre cuando el hombre pecó y tal vez estaban ahí, me lo estoy imaginando, ya Adán y Eva van a pecar, entonces ¿qué hacemos? Orquestemos un plan porque Dios todo lo tiene bajo control, entonces no te preocupes papá que yo me entrego porque vale la pena morir por él, vale la pena morir por ella. Amén, vale la pena. Jesús creyó en ti, Jesús creyó en mí. Él ha creído en nosotros. Cuando muchos no daban un peso por tu vida y la mía, Jesús se dio a sí mismo. Jesús se dio a sí mismo. Eso lo hizo Él. Jesús cree en nosotros. Él obedeció al Padre. ¿Sabes por qué? Porque creyó en que tú y yo, a pesar de que vivimos en el mundo, íbamos a entender de que no somos del mundo ni le pertenecemos al mundo, porque nuestra eternidad y nuestra ciudadanía está en los cielos. Él creyó en eso. Él lo cree todavía. Jesús cree que aunque nosotros seamos infieles, Él va a seguir siendo fiel porque cree en lo que ha depositado en tu vida y en la mía. Jesús cree que todavía es tiempo de que el hombre se arrepienta. Por eso Él está como hijo de Dios sentado a la diestra de papá, intercediendo minuto a minuto, segundo a segundo. Mire qué maravilloso, diciendo: papá, no lo consumas, papá, no permita su muerte, dale tiempo de arrepentirse porque todavía Él vale la pena. Mire, pensar en eso, yo no sé si usted dimensiona lo maravilloso y lo grande es la persona en la cual nosotros estamos creyendo, del cual debemos hablar. Él cree en ti, Él creyó. Él cree que a pesar de lo difícil que sea la situación, nuestros ojos van a seguir puestos en el autor y consumador de la fe. Él lo sigue creyendo.
Jesús cree en nosotros, mi hermano. Él cree. En sus enseñanzas la Biblia registra, sí, hacía milagros, prodigios. Pero él lo que quería mostrar no eran los milagros, pero no quería que lo buscáramos por lo que nos iba a dar, sino por quien es. Él era, Él es, sigue siendo. Él es el Hijo de Dios, nuestro único y suficiente Salvador. En Jesús inicia nuestra fe y en Jesús termina nuestra fe. Hebreos lo dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Si es el autor, en ella inicia. Porque antes de Jesús, y discúlpame que te lo diga, no éramos nada, porque estábamos muertos por nuestros pecados. No merecíamos nada. Pero en Él inició nuestra fe, en Él inició un cambio, en Él inició una transformación, en Él inició un vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena. Gloria a Dios. Mire, y bienaventurados somos nosotros porque creemos sin haberlo visto. Él lo dijo en Juan capítulo 20, versículo 29. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Y tú y yo somos bienaventurados. Qué maravilloso es entender eso, ¿verdad? Qué maravilloso es entender que nuestra fe está fundamentada también, hermano, en la relación que tenemos con nuestro Dios. Porque a través de mi fe yo le expreso esa confianza a aquel al que no estoy viendo, pero que entiendo que es el que me ha dado vida y vida eterna, aquel que me creó. Y no me creó para que mi vida fuese un fracaso, no, me creó para que mi vida fuera una vida de éxito y de gloria basada en Él. Para eso. Entiendo de que Él es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Nada imposible, iglesia. Ni siquiera en nuestro momento más oscuro, como lo mencionaba Leo en la canción, Dios nos ha dejado. Él ha estado ahí. Él lo ha estado siempre. Mire, nuestro pastor nos mandó solicitándonos unos testimonios en estos días. Y yo tengo un poco de cosas escritas, pero todavía, como yo hablo tanto, perdón, no sé qué decir. Pero meditaba yo el milagro ambulante pidiendo un testimonio. El testimonio ambulante, porque ese hombre es un testimonio ambulante. Ese hombre es un milagro ambulante. Y si usted no cree en ese milagro ambulante que hizo Dios, yo no sé en qué más vamos a creer. ¿Ah? Yo no sé en qué más vamos a creer. Esa mujer es un milagro ambulante y yo no sabía que ella era un milagro ambulante. ¿Ah? Yo no lo sabía y me lo dijo Jacqueline. Ella pasó esto y tuvo de cáncer cuando a mí me diagnosticaron cáncer. Y yo dije, Señor, si ella está ahí, te alaba. Yo seguiré usando los dones y talentos para la gloria y honra de tu nombre hasta el día que a ti te plazca. ¿Y cuántos milagros ambulantes hay aquí? Todos somos un milagro. Alégrate, iglesia, eres un milagro ambulante. Todos lo somos. ¿Ah? Gloria a Dios. Mire, en tiempos tan difíciles que vivimos, hermanos, debemos estar centrados en quienes somos y en quién hemos creído. Y es al Señor. Y la palabra nos lo dice aquí, nos lo recuerda en esta noche. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe para seguir agradándolo a Él y solamente a Él. Usted viene en este lugar, es para agradar a su Padre Celestial. Amén. Para acercarnos a Dios debemos tener fe y con eso le agradamos y alegramos el corazón de papá. Alegramos su corazón. La palabra nos dice que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque si venimos a este lugar sin creer que Él existe, venimos a perder el tiempo. Venimos a perder el tiempo. Si viniste a este lugar a no darle la alabanza al Señor, entonces, discúlpame que te lo diga, tú hubieses quedado en tu casa. Porque si vienes aquí es a darle la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. No importa si cantas bien, no importa si se oye maluco, no importa si quieres danzar. Tú no lo estás haciendo para tu hermano, tú lo estás haciendo para el Señor. Amén. De eso se trata. Todos al Señor nos ha dado una medida de fe. Noé no tenía la misma medida de fe de Abraham, ni Abraham la de la mujer del flujo de sangre.
ni la del flujo de sangre, la misma medida de Josué o de Moisés. A todos se nos ha sido entregada una medida de fe. Pero ¿sabes para qué? Para que esa medida vaya de aumento en aumento, de aumento en aumento, no que se quede estancada. Porque si tú estancas tu fe, significa que estás estancando el poder de tu Dios. Amén. Lo estás limitando. Lo estamos limitando. La fe, hermanos, no se manifiesta solo en lo que hacemos. Porque podemos venir a este lugar, organizar el templo, limpiar las sillas, pero ciertamente en mi corazón no creo verdaderamente que Dios tiene el poder de hacer lo que le estoy pidiendo. Mira, a mí me pasaba algo, porque es que tenemos que hablar desde lo que nos pasa, para poder hablar con autoridad. Y yo servía al Señor, yo amo servirle a Dios. Y yo compartía la palabra de Dios. Y el Señor me permitía orar por otras personas, por otros hogares, por otros matrimonios. Pero yo dudaba de que mi matrimonio pudiera ser restaurado. Dígame si estaba agradando a Dios. Pero vino el Señor y estremeció todo y removió absolutamente todo. Y me llevó a quitar la mirada del hombre y poner nuevamente los ojos en mi Señor, en mi único y suficiente Salvador, el que todo lo puede, y a entender. Y aunque todavía mis ojos no estén viendo lo que Él me prometió, todavía estoy viva y mis ojos no se van a cerrar hasta que lo vea. Amén. Aleluya. Así es que, hermanos, esa es nuestra fe, para que vaya aumentando cada vez más. El Señor viene y ve lo que hay en nuestro corazón. Así como hay personas que nos registra la Biblia, aquí está escrito. Tuvieron esa fe. Hubo otros que no la tuvieron y tenemos a Judas Iscariote. ¿Cuántos años caminó con Jesús? Vio todo lo que vieron los demás y no pasó nada. Puesto los ojos en Jesús. Pero él tenía los ojos puestos en la bolsa. ¿Cierto? Por eso nuevamente, ¿a quién vienes a buscar cuando vienes a este lugar? ¿A quién vienes a buscar? Tenemos un ejemplo que fue Caín y Abel. Cuando hablamos de obras, ambos hicieron. No dice qué tipo de altar hizo Abel ni qué tipo de altar hizo Caín. Tal vez los dos eran hermosos, tal vez los dos eran maravillosos. ¿Cierto? Pero como nuestro Dios siempre va más allá de lo que ven los ojos, Él vio la intención del corazón de cada uno de ellos. Y ya sabemos lo que dice la palabra. Y Dios se agradó de Abel y su ofrenda. ¿Y sabe qué debemos entender? Que para agradar al Señor, cuando hacemos las obras siempre van a ir más allá de lo que se nos está pidiendo. Siempre va a ir más allá. Lo que hacemos para el Señor siempre va a ir más allá. Como esas obras deben ir más allá, eso me debe mover a mí a creer que Dios tiene el poder de hacer lo que le estoy pidiendo. Mire, estamos rodeados en este mundo, en estos últimos días. Yo ni he visto el noticiero. De lo que me he enterado es porque en mi oficina me lo cuentan. De lo que mi oficina me cuenta. Mi esposo y me mandó una carta, no sé qué, de las gaitanistas. Yo ni la leí. Nada más leí que la Universidad del Atlántico, la Universidad Libre, la Universidad de la Costa, en Barranquilla no puede salir nadie. Me llamó mi hermano. Mami va a viajar. Y yo le digo, bueno, sí, ella dijo que se va mañana, que no se vaya. El Día de la Madre es cualquier día. Se la celebramos cualquier día. Que se quede allá. Yo le dije, te voy a decir algo, manito. El Señor tiene el control de todo. Ya. Deja de poner tu mirada en lo que dice el mundo y empieza a centrarte en lo que dice el Señor. Y Jehová guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él hemos confiado. Esa es nuestra realidad. Nos movemos en un mundo que está tan desviado, mirando y poniendo sus ojos en otra cosa, que ha quitado los ojos del Dios.
Los ha quitado y estamos moviéndonos, como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, la advertencia que le dio, que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, personas que no aman a Dios ni lo reconocen como su creador, mucho menos como su padre. Mucho menos como su padre. Muchos dicen amarle, pero sus actos dicen otra cosa. ¿Cuántas acechanzas hemos atravesado? Muchísimas. Muchas hemos acechado. Pero vuelvo a decirlo, Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en ti, Señor, para no dudar, Señor, para no menguar, Señor, para seguir creyendo, Señor, que aunque allá afuera se proclame guerra, que aunque allá afuera se anuncien tempestades, tormentas, enfermedades, nosotros en ti, precioso Jesús, estamos confiados. Estamos confiados, amén. La realidad es cierta. ¿Sabe por qué, hermano? La realidad no debe sorprenderte. Porque aquí está. No ha pasado nada que aquí no esté escrito. Por eso no debemos sorprendernos. No debe tomarnos por sorpresa. Y si nos toma por sorpresa, te invito a que sigamos leyendo. No debe tomarnos por sorpresa. No está pasando nada que Jesús ya no haya dicho. Aleluya. Aleluya. Mi hijo me comentaba de una noticia. Yo iba manejando un poco distraída de la conversación con él, más pendiente de la vía, y me dice: mami, ¿viste la noticia? Y yo, ¿cuál de todas? Que había una flor en la Antártida. Y yo en mi distracción dije: ¡ay, qué bueno! Una flor. ¿Y qué tipo de flor? Mami, ¿cómo se te ocurre? Significa que nos vamos a morir. Porque se están derritiendo los hielos. Y yo, ¡anda! Yo reaccioné, yo dije: sí, papi, por cuanto nos vamos a morir, la venida de Cristo está cada vez más cerca. Arrepiéntete y busca al Señor. ¿Ah? Ahí mismo, hermanos, nosotros tenemos la palabra. La ciencia puede decir lo que sea. Ya Jesús lo había dicho anticipadamente. Ya nosotros sabemos qué es lo que ha de pasar. Simplemente tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Con una fe genuina, con una fe inquebrantable, con una fe que agrade al Señor, con una fe que nos permita acercarnos a Él creyendo que Él existe y que seremos galardonadores por tener fe. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia del Señor. Ante un mundo cada vez más egoísta, más indolente, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer como iglesia del Señor. Todavía estamos aquí, iglesia. Hagamos lo que hemos sido llamados a hacer. Amén. No nos distraigamos ni permitamos que las dificultades y adversidades nos desconcentren. ¿Sabe que yo entendí que ese diagnóstico era para distraerme del propósito de Dios? Ay, para que me llorara por los rincones. Ay, me voy a morir. Ay, me voy a morir. Y si seguía así, me iba a morir antes de tiempo. Pero gloria a Dios por ese hombre que un día me llamó y me dijo que tú eres inmortal hasta que Cristo cumple el propósito en tu vida. Y eso nunca se me va a olvidar. ¿Ah? Y lo bendigo, y cada día de mi vida oraré por él para que el Señor lo siga usando grandemente, dando palabra como lo hizo conmigo. Y esas palabras las cogí como mía. Y cuando alguien tiene un problema, le digo: tú eres inmortal hasta que Cristo no cumpla el propósito en tu vida. Hasta que Cristo no cumple ese propósito. Hermanos, necesitamos una fe firme. Una fe que no importa lo que vea o lo que oiga, siga creyendo que si Jesús lo dijo, Jesús lo va a cumplir. Jesús lo dijo y Jesús lo va a cumplir. No importa el tiempo que Él se tarde. Si Él lo dijo, es verdad y es realidad. Por lo tanto, no temeré lo que pueda hacer el hombre, porque Jehová tiene cuidado de nosotros que somos sus hijos. Aleluya. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Jesús nos dice en el libro de Juan: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta Jesús: ¿crees esto? Te lo pregunto yo hoy también. ¿Creemos eso? ¿Creemos eso?
Jesús está vivo. Y volviendo al texto inicial, Hebreos 11:6, el Señor nos recuerda lo importante que es tener una fe que le agrade a Dios. Una fe que crea que verdaderamente Él existe y es una realidad. Una fe que tenga esa convicción de que Dios nos recompensa a todos a los que le buscamos en oración, a todos los que tenemos una relación íntima con Él. Él es galardonador. Lo dice la palabra, no lo dice Yajaira. Galardonador de los que le buscan. Amén. Y tu salvación y tu recompensa, tu galardón, ¿sabes cuál es? No es ganarte el baloto. No es esa. Tu recompensa es la salvación de tu alma. Aleluya. ¿Queremos alguna otra recompensa? ¿Qué regalo más grande que la salvación de nuestra alma, verdad? Ese es el mejor regalo. Y lo mejor de todo fue quien nos dio ese regalo, que fue el mismo Hijo de Dios. En su inmenso amor nos dio todo eso. Por todo eso. Ayer nuestra pastora, cuando predicaba en Olaya, yo meditaba una adoración bien bonita de Pablo y Silas. Ya la había escuchado ya cuando tuvimos la oportunidad de estar en Dominicana, y después como que se me olvidó esa adoración. Y ella predicaba acerca de Pablo y Silas, y cómo en medio de ese momento oscuro de estar en lo último del calabozo, sin luz, sin energía, con agua, con mosquitos. Yo nada más de imaginarme una cucaracha, un ratón, ya yo, ay Señor, y Pablo y Silas allá, y con el cepo puesto, pero su boca más llena de vida que nunca. Y adoraban, y adoraban, y adoraban, y adoraban, y las cadenas se rompieron. Una fe inquebrantable, a pesar de los golpes, a pesar del maltrato. Pablo y Silas adoraban al Señor. A pesar de los latigazos, a pesar de los clavos, a pesar de la lanza que lo traspasó, Él creía en ti y creía en mí. Él creía en nosotros y sabía que valía la pena morir, dar su vida por amor a ti, por amor a mí. Qué maravilloso, ¿verdad? Y nos damos cuenta en quién creía Saulo, y después meditaba yo en quién creyó Pablo. Saulo, ¿quién era? Era un judío con convicciones profundas de la ley mosaica, que no concebía la nueva doctrina que enseñaba Jesús. No la concebía, la consideraba una ofensa. Y me gustó lo que ella decía. De perseguidor pasó a ser perseguido por causa de Jesucristo. Fue una decisión de fe, una decisión de un hombre, una decisión que marcó su vida en un antes y un después. Tu decisión de estar en este lugar sentado y recibiendo la palabra de Dios, el día que decidimos aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador, esa decisión marcó nuestra vida en un antes y un después. Y aunque la obra del Señor aún no haya sido perfeccionada, déjame decirte que estás en las mejores manos, que son las manos del Maestro. Y esa recompensa que ya se nos fue entregada por anticipado es la salvación. Debemos seguir cuidándola y debemos seguir atesorándola para darle valor, entendiendo esto que nos dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que creyamos que si le buscamos, lo encontramos y que Él es galardonador de los que le buscamos. Aleluya.